Okay, thank you for resisting till the last minute. Just half an hour, okay? And that's it. Till tomorrow. Muchísimas gracias por seguir aquí. Vuelvo a ser Luis Cercadillo. Soy asesora del Instituto Nacional de Evaluación Educativa dentro del Ministerio de Educación y, entre otras cosas, me dedico al programa PISA y a otros estudios internacionales y nacionales. Y es un poco esquizofrénico este simposio, estoy notando, ¿no? Al cabo, cuando lo planeas, estás pensando en él, estás trabajando sobre las cuestiones más domésticas y ya consigues meterte en la cuestión del contenido, va variando, ¿no?, tu visión. Y lo que veo es que quizá hemos dedicado pues el tiempo al inglés, pero menos tiempo al CLIL, que era nuestra intención primera, a la enseñanza de contenidos, en inglés específicamente, y específicamente en ciencias. Como os ha dicho Alfonso Chazarra de la OCDE, 2015 es el año de ciencias en PISA y tendremos los resultados en un año después, es así el ciclo, en diciembre del 2016. Entonces, nuestro interés es que los centros educativos, tanto, bueno, también los de primaria, pero especialmente los de secundaria, que es donde se concentra PISA en los 15 años, en el cuarto de la ESO, pues tuvieran ustedes también una aproximación de las ciencias en una comparación internacional y cómo se pueden utilizar los materiales tanto en español como en inglés. Saben ustedes que los estudios internacionales están concebidos en inglés, la mayoría de ellos en los que trabaja ahora pues la mayoría de la población mundial, ¿no? Están concebidos en inglés y ahí tenemos un problema de sesgo cultural constante que intentamos evitar o intentamos rebajar al máximo, como nos decía antes Belinda, ¿no?, la cuestión de la validez y la fiabilidad. Estamos evaluando lo que queremos evaluar, pues esto es una pregunta que nos hacemos todos los evaluadores y todos los profesores, por supuesto. Entonces, lo que tenemos aquí en PISA es muy interesante, y tanto en PISA, como en TIMSS, porque tenemos las dos perspectivas, ¿no? Tenemos la perspectiva del origen de la fuente, que es en inglés, y luego cómo lo hemos transmitido, cómo lo hemos traducido, que no solamente se traduce el término, sino que se traduce el concepto, ¿no? Cómo lo hemos traducido en español y en las demás lenguas. Lo tienen ustedes en todas las lenguas de España, tanto en catalán, en gallego, en vasco, en nuestra página web. Bueno, la idea de esta última sesión era hacerles un preparativo para lo que va a ser mañana a partir de las 9, a partir de las 9 es así, 9 to 15, and that's it. Y ¿qué tenemos primero que plantearnos? Cuando nos planteamos este programa, cuando se lo plantearon nuestros ancestros en el año antes del 2000, pues tenemos que ver un marco, ¿no? A mí me encanta esto del framework, que lo dicen los ingleses también, en español no queda igual, ¿no? El framework, porque no te puedes salir del framework, sí, por supuesto que te puedes salir, pero hay que ver qué es lo que decimos que se mide y qué es lo que no podemos medir y qué es a lo que no responde el programa. Lo que quiere medir PISA, Program for International Student Assessment, es muy, bueno, lo de PISA a veces, claro, es demasiado quizá ambicioso, ¿no? Queremos la evaluación universal. No, tampoco queremos la evaluación universal. Esto es una snapshot, es una instantánea, es algo que tenemos de vez en cuando, pero que no es, desde luego, la Biblia. Es una información más que tenemos profesores, políticos, familias, y está a nuestra disposición, y que además es una enorme base de datos en todos los países que participamos, que son ya casi 80 países. Entonces, en principio, ¿qué es lo que quiere hacer PISA con las ciencias? Pues primero quiere medir una competencia científica, scientific competence, scientific literacy. Bueno, este término de literacy que se aplica a todo tipo de competencias, ahora decimos más bien competency, pero no estamos tampoco muy definidos, pero sí que queremos saber qué es lo que mide. Primero tenemos que definir qué es lo que queremos medir. No son las ciencias en su totalidad, queremos medir un tipo de competencia. Y PISA dice que la competencia científica es la capacidad, todo eso está traducido en inglés, por eso ya les diré que hay cosas que tenemos problemas.
Es la capacidad de interesarse e implicarse en temas científicos e ideas sobre la ciencia como ciudadano consciente y reflexivo. Pues sí, está bien, ¿no? El aim está claro, pero ¿cómo lo alcanzamos? Hay 3 subcompetencias, porque la definición es tan global que ¿cómo hacemos entonces para llegar a la concreción del ítem, de la pregunta? Primero, explicar fenómenos científicamente, lo que se dice el knowledge, ¿no?, de toda la vida, lo que es el conocimiento científico. Evaluar y diseñar experimentos y preguntas científicas, ya empezamos aquí con los problemas, en inglés lo tiene muy claro, scientific inquiry. Nosotros tenemos que decir esto de experimentos y preguntas científicas, porque ya lo del inquiry, ¿cómo lo decimos en español? ¿Y cómo lo transmitimos a nuestros profesores? ¿Y cómo lo transmiten ellos a sus alumnos? Y en tercer lugar, la tercera subcompetencia sería interpretar datos y pruebas científicamente, que en inglés, data and evidence. Claro, de evidence ahora ya todo el mundo lo traduce por evidencia, y todo el mundo decimos evidencia en español, pero la evidencia en español no es lo que quieren decir la evidence, esto de los false trends, ¿no? Pero bueno, ya pues cada vez estamos entendiendo más evidencia como es el evidence en inglés. Pero ustedes saben lo que quiero decir, las pruebas, ¿no? Necesitamos pruebas que apoyen lo que estamos diciendo. Los contextos, otro límite de este marco de evaluación. Contexto personal, local, regional, nacional y global. Los procesos subcompetencias, bueno, los que acabo de decir. Los contenidos. Esto es interesante porque ¿qué pasa con qué tipo de contenidos estamos enseñando? ¿Qué tipos de contenidos tenemos que aprender y tenemos que hacer que nuestros alumnos aprendan? No solo el conceptual o sustantivo, lo que es el conocimiento, el knowledge, pero no solamente tampoco los skills, lo procedimental, sino también el metaconocimiento, el epistemic knowledge, ¿no? Conocimiento epistémico lo podemos llamar, pero bueno, o metaconocimiento. Es decir, el pensamiento científico. Estos 3 tipos de conocimiento intentamos evaluar a través de estas preguntas de ciencias. Y también las actitudes. Bueno, el 2006, que fue la anterior vez que se hizo ciencias, son ciclos en PISA de 9 años, se hizo en 2006 y ahora tenemos 2015, pues se fue muy ambicioso también en la idea de vamos a evaluar actitudes. Claro, esto salió un poco extraño, luego hablamos un poquito más de ello, porque hubo mucha discusión entre los países. Todo esto no sale out of the blue, ¿no? Todo esto sale de discusiones largas en ciclos de 3 años entre todos los países. Bueno, queríamos complementar este tipo de contenido con las actitudes que englobarían el interés por la ciencia, la valoración de enfoques científicos y la conciencia medioambiental. Aquí tenemos el danger de la ¿cómo se dice eso? Social desirability, ¿no? ¿Cómo se dice? El wishful thinking, ¿no? El me gustaría que fuera así, ¿no? Y esto es muy gracioso porque, por ejemplo, con los niños mexicanos era muy interesante porque, bueno, salieron los datos completamente gráficos, ¿no? Tenían bajos rendimientos en conocimiento de estos 3 tipos, pero muy buenas puntuaciones en actitudes. Sí, yo reconozco que soy malo en esto, pero tengo una conciencia medioambiental estupendísima y tengo muchísimo interés, ¿no? Bueno, pues ese es el problema de este tipo de aproximaciones, sobre todo en la evaluación estandarizada, porque claro, en el día a día, en la evaluación cotidiana, en la evaluación formativa, se puede hacer mucho mejor esta aproximación a las actitudes, pero en un proyecto internacional comparativo, estandarizado, tal, más difícil, ¿no? Bueno, el caso es que queremos medir a la persona competente, que siempre, como saben, es un grado, es un proceso, es una gradación, no podemos decir estamos aquí. Bueno, hay un rango, ¿no?, dentro de cada instantánea. Sería la persona que reconoce, ofrece y valora explicaciones de fenómenos naturales y tecnológicos, que describe, evalúa investigación científica y propone medios para elaborar y responder preguntas científicas, analiza y evalúa datos científicos, enunciados y argumentos en contextos diversos y extrae conclusiones adecuadas. Bueno, esto es una maravilla, a ver si lo conseguimos, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos, cómo desarrollamos las preguntas que den a estas dianas. Dentro del conocimiento sustantivo, del que hablábamos antes,
hay algunos aspectos que se trata porque, claro, science in English, es otro problema con la terminología. La cultura anglosajona tiene la idea del science, ¿no?, muy englobadora, mientras que en las culturas más latinas, en las culturas española, francesa, italiana, tenemos más la idea de biología, física, tecnología. Bueno, todo esto es lo que estamos evaluando en Science en PISA. Bueno, esto ya lo hemos visto. Y los temas. No estamos tampoco evaluando cualquier cosa, sino hemos tenido que definir una serie de temas. Hemos tenido que seleccionar una serie de temas, entre ellos la salud y enfermedad, recursos naturales, la calidad medioambiental, riesgos naturales, las fronteras entre la ciencia y la tecnología. Temas muy amplios que luego vamos a ir definiendo y concretando en las preguntas que elaboramos. Se supone que, como decía Alfonso antes, cuando les hablaba de las diferencias entre los proyectos de la IEA y los proyectos de la OCDE, la IEA que está más basada en los currículos y la OCDE más en competencias, pero realmente también en PISA estamos preocupados por los currículos, porque si no, y además si el currículo no se dedica a desarrollar las life skills, pues ¿para qué sirven los currículos, no? O sea, que también tiene importancia. Por eso intentamos que los temas sean comunes y con los que sean familiares todos los currículos de los países en los que están participando. ¿Y qué criterios tenemos para seleccionar el contenido de estas unidades, que van a ser unidades de evaluación? Pues que sea relevante a situaciones de la vida real. Esta conexión, ¿no?, de la applied knowledge, esta conexión de los life skills, de las que se ha hablado a lo largo de la tarde, la vida real y las cuestiones teóricas. Todo se retroalimenta, la teoría y la práctica. Que representen conceptos científicos importantes o teorías explicativas que tienen una utilidad permanente, aunque sea relativa a la permanencia, ¿no? Y por supuesto siempre estamos en sucesión de paradigmas, y que sea adecuado a los niveles de desarrollo de los niños de 15 años. Las actitudes, lo que hablábamos antes, esa larga discusión. Bueno, de hecho en 2015 les digo que se han quitado las actitudes dentro de lo que es el rendimiento, ¿no? Porque todo esto se medía, conocimiento del otro tipo, con las actitudes, y se hacía una nota global de rendimiento. Ahora se han sacado las actitudes de esta nota global de rendimiento, y como se preguntan estas actitudes y cómo se evalúan es dentro del cuestionario de contexto que les hacemos a los niños. Entonces ahí sí se hacen preguntas sobre su interés por la ciencia, conciencia medioambiental y valoración de enfoques científicos, pero no formando parte de la globalidad, porque muchos países se negaron a aceptar esta manera de medir. Porque claro, realmente es muy subjetivo, ¿Y cómo podemos medirlo? Bueno, también tenemos que ver, cuando elaboramos las preguntas, niveles de exigencia cognitiva, que realmente se llama dificultad de la pregunta, ¿no?, en términos más normalitos. Pues si es difícil, si es mediana la dificultad o alta. Todo esto, como saben ustedes, nos lo planteamos de principio, pero luego lo tenemos que pilotar. Por eso en PISA hacemos siempre un primer año de trabajo de elaboración de todas las unidades, después un segundo año de pilotaje y un tercer año ya del estudio principal, en que seleccionamos las preguntas que mejor han funcionado por distintas razones. Bueno, les hablo aquí de un poquitín de qué es lo que cómo funcionan estas discusiones a nivel internacional. Por ejemplo, se plantea la definición de PISA y entonces se abre la discusión a todos los países participantes y nos preguntamos, ¿esta definición está descrita con claridad? ¿Está de acuerdo con mi propia definición, yo como profesor o yo como político educativo? ¿Es relevante para los estudiantes de secundaria de mi país? ¿Es relevante para aquellos que no sigan estudios a los 16 años y vayan a trabajar? ¿Es relevante con los que van a hacer bachillerato? ¿Es coherente con lo que se enseña normalmente en mi país? Entonces, se plantean ustedes, ¿es así? Y así es como discutimos. Por ejemplo, con la cuestión del conocimiento epistémico, hubo muchas discusiones sobre ¿qué entendían los países por este metaconocimiento, conocimiento epistémico? Pues también se planteó esta pregunta a discusión abierta para todos. Entiendo esto, entiendo la diferencia entre epistémico y procedimental, no es lo mismo.
¿Es relevante para los estudiantes de secundaria en mi país, los que vayan a bachillerato a la universidad o los que sigan trabajando? ¿Es coherente con lo que se enseña en mi país? ¿Y qué piensan? Bueno, pues mañana veremos, a ver si esto funciona, porque ya después de los failures, let's see. A ver, tú lo tenías en otra. Mejor que no. Bueno. ¿Sale? Sí. Ah, mira, sí. Vale, esta es dentro de nuestra página del Instituto Nacional del INE, donde han estado ustedes entrando para hacer la inscripción en este simposio, pues tenemos una serie de páginas secundarias con recursos para el profesor. Y una de ellas son las últimas que se han hecho públicas, de las últimas unidades que se han hecho públicas en PISA, que son interactivas, son digitales. Porque una cosa que os ha comentado antes Alfonso Chazarra es que en PISA ya se están haciendo, vamos, desde este año, del 2015, se están haciendo todas las pruebas digitales, que implica varias cosas, porque antes Belinda nos hablaba de la validez y de que si un examen de inglés no es uno de matemáticas, pero si queremos hacer PISA, si queremos hacer ciencias por digital, pues nos va a interferir ahí otra serie de competencias que no son las exclusivamente científicas, ¿no? Que son las digitales. Bueno, pues en eso estamos trabajando. ¿Qué está pasando y estamos haciendo estudios de formatos, de comparación de formato, el antiguo formato, vamos, el antiguo, que se sigue utilizando, el formato impreso con el formato digital. Bueno, pues les enseño alguna de las pruebas. Vamos a la de la casita inteligente, ¿se llama? ¿O cómo era? A ver. Bueno, ahí lo tienen, que lo pueden trabajar en clase con sus alumnos porque ellos pueden pinchar las distintas opciones y luego les sale la calificación final, al mismo estilo que... no se ve ni cosco, no se ve nada. Bueno, that's a pity, pero lo vamos a ver si no mañana en los talleres. No, es imposible, es que no se lee nada. Venga, cuéntalo. A ver. Es que no lo veo desde aquí. Gracias. Bueno, en principio esto lo que nos plantea es, hay una serie de simulaciones, ¿vale? Esto es lo que han cambiado. Aquí dice, existe un creciente interés en todo el mundo por la construcción de casas de bajo consumo. Al reducir el consumo de energía, los propietarios ahorran dinero y disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Los arquitectos usan simulaciones para investigar qué efecto tendrán en el consumo de energía las decisiones tomadas al diseñar la casa. Vale, entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Veis esto es lo que llamamos el estímulo, ¿no? Tomado de la psicología cognitiva, ¿no? El estímulo, o como dicen los mexicanos, los reactivos, ¿no? Los dicen los hispanos. Y luego las preguntas que salen de este estímulo. Entonces tenemos aquí una simulación que va cambiando el color del tejado de la casa en el momento que sea negro, que sea rojo, que sea blanco, y podemos ir cambiando también la temperatura. Bueno, esto los niños se ríen mucho, ¿no? Porque hay muchos pasos al principio para que los niños se familiaricen con este tipo de plataforma y tal, y ya están acostumbradísimos, ¿no? La primera ya dicen, ¡buah! Otra vez tenemos que seguir aquí leyendo las instrucciones, y nos lo sabemos muy bien si leer las instrucciones, ¿no? Bueno, pero lo tengo que hacer porque si no, no me deja pasar. No, aquí no me ha dejado, a ver. Si ejecutar. A ver. Vale, por ejemplo, dice a 10 grados o menos, a 10 grados centígrados, una casa con el tejado rojo tiene un consumo de energía, y hay que seleccionar mayor o menor que una casa con tejado blanco. A 20 grados centígrados, una casa con el tejado rojo tiene un consumo de energía mayor o menor que una casa con el tejado blanco. Para poder llegar a esto, pues hay que simplemente mirar, a ver, y relacionar. Bueno, así no es, pero se hacen ustedes a la idea, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de preguntas? Pues que también tiene sus limitaciones, ¿eh? Yo no creo que haya que
que dedicarse simplemente a un tipo de preguntas cerrado. También tenemos preguntas abiertas, no solamente de las de opciones, de las de opción múltiple. Continuar. Bueno, ahora digo las respuestas, me va a salir de pena, a ver. No sale. Ah, bueno. Aquí lo que hago es que veo en qué me he equivocado o cuando lo he hecho bien. Y aquí me dicen la respuesta es incorrecta, ¿ven? Y esto lo pueden hacer los chicos. Aquí mayor menor, no has contestado, me han puesto un 0 en no, la respuesta está escrita en verde, ¿de acuerdo? Entonces se puede plantear en clase y por lo menos tienen ustedes una aproximación directa de lo que estamos haciendo en estudios de este tipo, ¿de acuerdo? Bueno, voy a cerrar y me vuelvo. Vale, todo esto lo tienen aquí en nuestra página web, también lo tienen lo tenemos también en inglés en esta página, pero también lo tiene en la página de la OCDE, que lo tiene en la presentación de Alfonso Chazarra, que también estará en nuestra página todas estas presentaciones. No se preocupen, que tendrán todos los modelos. Ya hicimos pruebas antes que en ciencias, por ordenador, se hicieron de lectura, fueron las primeras, y después se hicieron también en matemáticas, y todas ellas las pueden utilizar, ¿de acuerdo? Bueno, trabajaremos mañana con alguna unidad completa, por ejemplo, lluvia ácida. Joaquín lo hará en español y yo lo haré lo haremos en talleres paralelos en español y en inglés. Y trabajaremos primero con una unidad de las antiguas que teníamos en PISA, de las impresas, y luego trabajaremos también con preguntas interactivas. Y ustedes trabajarán directamente sobre ellas, haciendo sus propias preguntas y comparando con lo que luego han hecho, vean que ha hecho el estudio. ¿Vale? Bueno, pues ya está. En la presentación tienen ustedes los sitios web más útiles y cedo la palabra a mi colega Joaquín Vera. Gracias.